Buen día, jóvenes. Hoy 22 de octubre del 2020. Estoy con Primero L. Estamos viendo eh, el imperialismo y la colonización en el siglo XIX. Estamos en la materia de Historia 1, es Primero L. Me gustaría que alguien de ustedes activara su micro ahorita. Bueno, ahorita miren. Estamos viendo el eje formación de los estados nacionales. Aprendizaje esperado, vamos a ver dos. El primero es comprende el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa y su relación con los procesos de unificación. El caso de Italia en 1861 y el caso de Alemania en 1871. Y de disolución, porque se desintegraron el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. El otro aprendizaje dice identifica el impacto del colonialismo en Asia y África. Bueno, me gustaría que me dijeran ustedes qué entienden por, a ver, ¿han escuchado sobre Cristóbal Colón? ¿Han escuchado sobre Cristóbal Colón? Les pregunto. Alguien que active su micro. Sí, A ver, es Edgar, ¿qué has escuchado sobre Cristóbal Colón? es que Lo en que Dios dio tú. América, maestro. Ajá, ok, Gustavo dice que él recuerda que tiene que ver con el descubrimiento de América. Bueno, acuérdense que más que el descubrimiento de América, estamos viendo que fue la llegada de los europeos a lo que hoy es América, porque América ya estaba habitada. Entonces no fue un descubrimiento para los europeos, sí, pero cuando llega Cristóbal Colón, ya había personas aquí en América y básicamente con él empieza la conquista. Llega en 1492, pero Hernán Cortés llega en 1519 y la conquista de los aztecas fue en 1521 y luego se da esa invasión por parte de Europa hacia América. Bueno, entonces, ¿por qué les pregunto por Cristóbal Colón? Porque tiene que ver con el colonialismo. La palabra colonialismo viene de Colón, de Cristóbal Colón. Es decir, Europa no solamente va a colonizar América, sino también Asia y África. Bien. Vamos a ver lo que es la unificación de Italia y Alemania. En la clase de ayer les mandé un video en donde les hablé sobre la unificación de Italia. Aquí les voy a poner la unificación de Italia. Acuérdense que les decía yo que Italia para 1829 estaba dividida en diferentes eh, estados, en diferentes estados, pero luego va a sufrir un proceso de unificación, es decir, los diferentes estados se van a unir y ese proceso de unificación se va a dar entre 1859 y 1870, pero el año que tomamos como la unificación de Italia va a ser 1861 y el que participó fue Garibaldi. Bueno, entonces luego les hablé también sobre la unificación de Alemania. Alemania ocurre algo similar. Alemania tenía diferentes condados, diferentes estados que se van a unificar también. Va a ser un proceso largo. Aquí estaba Prusia, Baviera, Alsacia, Lorena. Van a ser muy sonados estas regiones en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera, ¿no? Pero aquí va a aparecer un personaje que va a posibilitar la unificación de Alemania, que es el canciller Otto von Bismarck. Y ya se logra la unificación en 1871. Entonces, la unificación de Italia fue en 1861 y la unificación de Alemania en 1871. A ver si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar sobre lo que estamos viendo. Se puso mudo, maestro. Sí, sí, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿no? Entonces estamos viendo la unificación de Italia, Alemania y vamos a ver, como les comentaba, la colonización de Asia. Pues resulta que Europa en el siglo XIX se va a lanzar a colonizar el mundo. Europa no solamente va a colonizar lo que es América, lo que hoy es América, sino también va a colonizar África y va a colonizar Asia.
Entonces le voy a poner aquí la colonización de Asia. Colonización de Asia, siglo XIX. Bueno, aquí, aquí. Siglo XIX. Entonces, fíjense bien. Europa se va a lanzar a colonizar lo que es Asia. Aquí tenemos un mapa, son muy importantes los mapas. En la parte de abajo, aquí en la parte sur, Inglaterra va a colonizar la India. Francia va a colonizar lo que es Indonesia. Y la Gran Bretaña va a colonizar lo que es Arabia y todo el Medio Oriente, hasta aquí donde dice Imperio Otomano. Entonces se desintegra el Imperio Otomano, se desintegra el Imperio Austrohúngaro, se unifica Italia, se unifica Alemania, pero los europeos van a colonizar Asia y luego van a colonizar África también. Entonces aquí le pongo África, la colonización europea de África del siglo XIX. Vamos a ver algunas imágenes. Entonces aquí podemos ver cómo Europa también va a colonizar este país, este continente, perdón, integrado por diferentes países. Fíjense bien, aquí en el mapa dice España está de amarillo, aquí donde está Marruecos. Estas islas son de España hasta la actualidad, las Islas Canarias. Y luego dice Francia coloniza todo lo que es Argelia, África Occidental. De naranja está Reino Unido. Aquí está Sudáfrica, todo esto es de Reino Unido, es decir, de Inglaterra. Aquí lo que es Egipto, Sudán también va a ser de Inglaterra. Alemania tiene este color, aquí donde está, fíjense bien, aquí está verde, está pues naranja y está este color. Si se dan cuenta, toda África va a ser dividida. ¿Por quién? Por España, Italia, Francia, Reino Unido o Inglaterra, Alemania, Portugal y Bélgica. Todos estos países que son de Europa van a colonizar África. Y como lo vimos en el otro mapa, la colonización no solamente fue de África, sino también fue de Asia. Esto que les estoy hablando tiene que ver con colonialismo y con imperialismo. ¿Ok? ¿Qué entendemos por el imperialismo? A ver, cuando yo les digo imperialismo, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué será imperialismo? A ver, ¿alguien que active su micro? ¿Qué entiende? Sobre un emperador. Ajá. Ok, entonces así es. En Europa había emperadores, habían reyes que mandaban a sus ejércitos a colonizar América, África, Asia. Incluso aquí no aparece Oceanía, pero Oceanía también fue colonizada, invadida por Europa. Entonces, aquí tenemos este reparto del mundo en el siglo XIX. Aquí le voy a poner reparto del mundo. Está el reparto del mundo en el siglo XIX. Las grandes potencias se reparten el mundo. Aquí vamos a ver este mapa también donde se puede apreciar cómo las grandes potencias se van a repartir el mundo. Por ejemplo, vamos a ver que la industrialización posibilitó que los países tuvieran más industrias. Es decir, Inglaterra tuvo fábricas y eso hizo que necesitara más productos e invadiera otros países. ¿Para qué? Para vender y para comprar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, que me parece que son de Bélgica. Aquí es un colonizador belga que tiene a unos aborígenes de África. Entonces los europeos se van a repartir el mundo. Bien, en resumen, ¿qué es imperialismo? El gobierno de un emperador, de un rey, que como ellos creaban muchas fábricas, muchas industrias, van a buscar nuevos mercados en el mundo. Y así surge el colonialismo. Entonces son tres conceptos: imperialismo, los emperadores buscan nuevos mercados; colonialismo, colonizan, conquistan otras regiones; y la industrialización.
Acuérdense que la industrialización fue primero porque empezó en 1750 en Inglaterra. Entonces, la industrialización llevó a la necesidad de buscar nuevos mercados y eso posibilitó el colonialismo. Y ya cuando los países invadían otros países se le llamó imperialismo. Bueno, esto se los digo porque la actividad de esta semana que está terminando tiene que ver con, la actividad 8 tiene que ver con la unificación de estados nacionales en Europa y la desintegración de otros. Y la actividad que sigue la semana próxima tiene que ver con la colonización de Asia y África. Bueno, entonces, a ver, pasamos a comentarios, dudas. ¿Tienen alguna duda, algún comentario o alguna participación sobre la clase? A ver.